Disney va mal, Disney va mal. Ya no entretienen, solo te quieren adoctrinar. Antes producían joyas y ahora no se cansan de fracasar, metiendo sus ideologías. Disney va mal. Ajá. Todo y todo lo vuelven woke, como le pasó a Marvel. Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Hoy vengo a hablaros de la caída de la más grande empresa de entretenimiento mundial, Disney. Disney llegó a su máximo en 2019 y en solo 4 años han destruido un trabajo de décadas. Entre 2018 y 2019 Disney acaparó la mitad de toda la taquilla mundial. Colocaron 3 películas en 2018 entre las más taquilleras de todos los tiempos, recaudando solo esas 3 la friolera cantidad de 4.637 millones. Solo 3 películas. Los Increíbles 2, que recaudaron 1.242 millones, Black Panther, que recaudó 1.347 millones, y Vengadores Infinity War, que recaudaron 2.048 millones. Pero es que en 2019 tuvieron Aladdin con 1.054 millones, Toy Story 4 con 1.073 millones, Star Wars 9 con 1.077 millones, Capitana Marvel con 1.131 millones, Frozen 2 con 1.453 millones, la versión realista del Rey León con 1.663 millones y Vengadores Endgame con 2.799 millones. Suman estas 7 películas la increíble cifra de 10.250 millones de dólares de recaudación. Disney llegó a la cima. Eran los reyes indiscutibles de las pantallas y el entretenimiento. Pero ya entonces hubo síntomas que se empezaron a notar de la decadencia. Aladdin, por ejemplo, dio bastantes beneficios, pero menos de lo que habían vaticinado al principio. Ellos creían que estaría más cerca de los 1.500 millones que de los 1.000. 2 años antes, La Bella y la Bestia, que no había terminado de gustar demasiado al público, y aún así llegó a los 1.266 millones. Consideraban que Aladdin, que es una película con un atractivo similar, pues tenía que superar esta cifra a poco que lo hicieran un poco mejor. Sin embargo, no gustó con lo que debería haber gustado, obteniendo solo una calificación de 6,9 en IMDb, lo que es poco para una cinta de estas características, porque tenéis que tener en cuenta que en IMDb no se puede puntuar con un 0, porque el aprobado realmente no está en un 5, sino en un 5,5. Toy Story 4, que estimaron en un principio Disney que debería alcanzar los 2.000 millones de dólares, pues ganó mucho dinero, pero muchísimo menos de lo que esperaban, porque la franquicia era muy poderosa y Toy Story 3 era la más querida de todas. Nada más que por el éxito que había supuesto Toy Story 3 con aquel final tan grandioso, pues Toy Story 4 estaba claro que iba a triunfar. Sin embargo, no triunfó lo que se esperaba. Va a haber una Toy Story 5, ya veremos cómo les va. Por lo que, como digo, los 1.073 millones que sacaron era mucho dinero, pero muchísimo menos de lo esperado. Pixar ya empezaba a acusar el meterle política a sus películas, que los ha llevado a la ruina actual. Pero otro día hablaremos de Pixar. Recordad que tengo un vídeo analizando esta película de Toy Story 4, que para mí fue una enorme decepción. Bueno, continuamos. Star Wars, la estafa Skywalker, como me gusta llamarla, Star Wars 9, pues fue realmente un fracaso. La anterior película, El Último Jedi, destrozó la saga. Realmente la culpable de que esta película no recaudase lo que tenía que haber recaudado fue la anterior, que fue un desastre. Porque estos 1.077 millones, que parecen muchos, realmente es un desastre. Porque la séptima película de Star Wars, que sin ser ni mucho menos una maravilla, recaudó más de 2.000 millones, recaudó 2.068 millones en 2015. En vez de mejorar, lo que consiguieron es bajar la recaudación a la mitad. Siendo la novena el final de la saga. Tenía que haber recaudado más o menos como la última de los Vengadores. Tenía que haber estado más cerca de los 3.000 millones que de los 2.000. Y se quedó en 1.000. Pero bueno, como digo, desde esta película y lo que se ha visto después en los demás productos de Star Wars, esta marca, la marca Star Wars, está prácticamente muerta. Vamos a ver cómo le va a la serie de Ahsoka, que yo personalmente no le auguro nada bueno. ¿Y qué decir de la Capitana Marvel?
Fue un éxito económico sin duda. Pero además de cosas extrañas que pasaron con los números de las ventas de entrada de esta película, que no vamos a entrar demasiado, pero salas que no se podían comprar porque estaban compradas enteras, directamente aparecían compradas, pasaron una serie de cosas raras. También engañaron al público con esta película, porque la vendieron como un prólogo de los Vengadores Endgame y que era indispensable para entender el final, y aquello era mentira. Y la película no gustó, tiene un mediocre 6,8 en IMDb, que para esta clase de producto con un fandom enorme detrás, pues es una cifra terrible. O sea, todo lo que baje de 7,5 en esta clase de producciones es que es una mala película. Bien, pues y también a los poquísimos que les gustó este personaje, pues dijeron que iban a sacar de inmediato la segunda parte. Había sido un éxito, había conseguido una recaudación muy muy grande. Y inmediatamente se supone que iban a sacar la segunda parte. Sin embargo, esta segunda parte se suspendió. Y se atrasó hasta lo que va a salir ahora, que no es realmente la segunda parte. Y este personaje de la Capitana Marvel, que iba a ser el eje sobre el que iba a girar toda la fase 4 y la fase 5 de Marvel, pues que iban a convertir a la Capitana Marvel en la líder de los Vengadores, pues al final, como digo, esta segunda parte pues fue cancelada. Al final va a salir a finales de este año, 4 años después de la Capitana Marvel, y ni siquiera es que no ha salido. Iba a salir prácticamente en todas las películas de Marvel desde entonces, y lo único que ha salido este personaje es en un cameo en la serie menos vista de Disney Plus. Y esta película que va a salir en noviembre ni siquiera, como he dicho, es la segunda parte, sino que es una película de un equipo de tías con poderes. Y porque no las llamo superheroínas, porque realmente no lo son. Y han relegado a la Capitana Marvel en su propia película. Ya no es Capitana Marvel 2, sino Marvels. Y comparte protagonismo con dos personajes que realmente no le interesan a nadie. Por lo que personalmente no me sorprendería que fuese un fracaso. Pero sigamos. Frozen 2. Frozen 2 tenía la ventaja de que era la secuela de Frozen, que es, junto con La Sirenita y El Rey León, las mejores y más queridas películas de los clásicos Disney. Y con las dos princesas, bueno, una de ellas es una reina realmente, que son más queridas por la generación más joven. Pero la secuela decepcionó bastante, solo hay que ver las puntuaciones que no se acercan ni mucho menos a la primera. Y Disney sabe que la futura tercera parte posiblemente consiga llegar menos gente al cine, salvo que lo hagan mejor. Buena parte del éxito de Frozen 2 es por el éxito increíble que tuvo la primera parte. Con El Rey León, de esta versión de acción real, es un caso curioso, porque recaudó 1.663 millones, que es una cifra brutal. Y sin embargo no convenció a casi nadie. Tiene una puntuación mediocre, a años luz de la original, pero es que El Rey León es El Rey León. Como dije, es junto con La Sirenita y Frozen posiblemente la película más querida de Disney. Pero cuando ves esta versión, que a mí no me disgustó, pero como digo, es un bluff, porque parece que estás viendo un documental. Los animales eran tan realistas que no transmitían nada. No transmitían miedo, ni rabia, nada. Aún así fue un éxito, pero yo me pregunto, de haberlo hecho en condiciones, yo creo que hubiese superado ampliamente los 2.000 millones de recaudación. Y por último, en 2019 pues tenemos Los Vengadores Endgame, la película más taquillera de todos los tiempos, hasta que Cameron reestrenó Avatar 1 para recuperar el puesto. Y esto sin tener en cuenta la inflación, porque de hacerlo, la primera película sería lo que el viento se llevó. Pero bueno, Vengadores Endgame es una buena historia sin más, tiene una batalla súper épica y tiene un buen final para varios de los personajes, y aún así gustó menos que la anterior. La de los Vengadores, yo creo que es casi una opinión casi unánime, que la mejor de todas es Infinity War, porque esta tiene cosas que no gustaron. Por ejemplo, el Thanos con el que se enfrentan en la batalla final no es el mismo que los había derrotado en la primera parte. Es un Thanos de otro tiempo, de otra línea temporal, es otro personaje. Al primero lo ejecutan nada más empezar la película de forma muy cobarde, una forma que a muchos que somos seguidores de toda la vida de los Vengadores, pues nos resultó realmente terrible, una cosa que antiguamente al menos no hubiese pasado. Con los cómics de hoy en día sí, pero para los lectores clásicos aquello no hubiese podido ocurrir jamás. Para mí sinceramente fue aquello una cagada completa. También destrozaron completamente al personaje de Thor. Metieron a la Capitana Marvel, un personaje que se hace odioso,
En mitad de la batalla, una escena feminista que está metida con un calzador, que queda súper forzado, queda horrible ahí en mitad de la batalla. Se juntan ahí todas de golpe, una cosa muy muy forzada que choca cuando lo ves. Y después también está el maltrato al personaje de Hulk, al que le quitan toda relevancia, que no supieron qué hacer con ese personaje y lo han destrozado. Pero aún así, como digo, aquel año alcanzaron la cima. Más de 10.000 millones recaudados. Pero es que, como podemos ver, pudieron ser muchísimos más. Porque ya estaban empezando a germinar las semillas de la destrucción que vendría después. Y ellos mismos lo dijeron aquel año. Iban a meterle más política woke, no había marcha atrás. La ideología progre iba a inundarlo todo. Ideología progre que yo llamo regresista, pero bueno. Y que nadie piensa que es una paranoia, porque ellos mismos lo dijeron. Incluso en declaraciones en las que decían que pensaban llegar a que sus películas tuviesen un 50% de personajes de forma forzada que perteneciesen a lo que ellos llaman minorías. Declaraciones jactándose de cumplir con una agenda gay. O sea, esto lo dijeron ellos mismos. Tal cual. O sea, es que es así. O sea, no es una cosa que sea una conspiración. No. Ellos mismos lo han declarado. Hay youtubers como Astro Recargado, como Ivancho V o Una Alienada, que han tratado esto ampliamente en sus canales. Podéis buscar estas declaraciones en estos canales de divulgación en YouTube. Y continuamos y llegamos al año 2022. Solo 3 años después, vimos cómo habían pasado a hacer películas realmente mediocres en extremo, de vergüenza ajena. Algunos éxitos económicos moderados, pero muy lejos de los anteriores. Thor: Love and Thunder pues tuvo algunos beneficios, pero fue tan mala que hasta el propio actor, que es un actor súper progre, pues hasta el propio actor lo ha reconocido, que la película fue mala. Otras, como el Doctor Strange 2, Doctor Extraño 2, que por cierto a mí me pareció terrible la película, pues supuestamente habían producido algunos beneficios. Pero es que según reveló la revista Forbes, esta producción fue caótica y tuvo tantas regrabaciones que el coste final fue 100 millones más caro de lo que reveló Disney. Por lo que si se le suman estos 100 millones de coste mayor, al final también acabó produciendo pérdidas. También la malísima Wakanda Forever, una película malísima, de verdad mala. Es un insulto a la primera parte, que no está nada mal, porque es que esta segunda parte es un dolor de muela. O sea, yo sé que algunos pensaréis que fue un gran éxito, porque lo vendieron así. Llegó a recaudar 853 millones, pero sin embargo, la realidad es que apenas consiguió beneficios. ¿Por qué? Porque costó 250 millones. Esto con los costes iniciales, porque normalmente no vamos a saber cuál es el coste real. Y salvo casos como este revelado de Forbes del Doctor Extraño, pero normalmente el coste final no lo sabemos. Sabemos los costes iniciales que declara la compañía. Pues bien, también gastaron 150 millones en promoción. Cuando te dicen los costes de producción, no te meten los costes de promoción. Y en esta película, algunas veces nos centramos, otras veces no, en esta película se gastaron 150 millones. Lo que hace que el coste real sea de 400 millones. Y esto significa que necesitaba más de 800 millones de ingresos en taquilla. ¿Por qué? Porque este es un detalle que nunca te cuentan los medios de comunicación y una buena parte de los canales que se dedican a hablar de cine. Que los cines y las distribuidoras no trabajan gratis. Se quedan aproximadamente el 55% de la taquilla. O sea, cuando tú vas al cine, están allí aquellas salas, los acomodadores, toda esa gente no trabaja gratis. Cuando tú compras la taquilla, pues parte de esa taquilla, aproximadamente, como digo, entre la distribuidora y los propios cines, se quedan el 55%. Y es el 45% restante lo que va a la productora. Como necesitaba 800 millones, realmente tuvo muy pocos beneficios. Y sigamos con sus producciones, de sus remakes de acción real, pues tuvimos la desgracia de presenciar cómo destrozaban la historia de Pinocho con aquella película mediocre en extremo, con aquella hada madrina. Que de verdad no sé si hay que reírse o llorar porque fue lamentable. Sus series de Disney Plus han sido un fracaso de audiencia una tras otra, con alguna excepción, como pudo ser Loki. Después películas terribles, como Desencantada, que fue malísima y un fracaso. El Retorno de la Bruja 2, exactamente igual. Por no decir de las de animación. La terrible versión animada de Una noche en el museo, que la mayoría ni os habréis enterado que ha salido esta película, de lo malísima que es.
el fracaso que supuso Red, de Pixar, que costó 175 millones y recaudó 20, o sea, 20 de 175. No sabemos cuánto se gastaron en publicidad porque no ha trascendido que yo sepa. Pero Red, que a pesar de que la película no vale mucho, también hay que ver que este tremendo fracaso fue porque la estrenaron a la vez en el cine y en Disney Plus. Y una estrategia terrible. Pero explica parte de ese fracaso tan brutal. Pero la catástrofe realmente este año llegó de la mano de su clásico anual y el clásico de Pixar, Lightyear. Una película, Lightyear, que costó 200 millones. No sabemos cuánto en coste de promoción, pero recaudó 226. Esto supuso una pérdida de más de 100 millones, aparte de lo que se hubiesen gastado en promoción, que no fue poco. Y la cual, por cierto, fue una de las peores campañas de promoción de la historia, intentando hacer de forma constante polémica con un beso lésbico, diciendo que los medios de ultraderecha estaban atacando la película, y después veías que solo los medios progres hacían referencia a ello. Los medios y canales de lo que ellos llaman la ultraderecha, o alt-right en inglés, pues los veías y decían que la película era mala, que era lenta, que habían destrozado al personaje protagonista, y le quitaban importancia al beso. O sea, quien le dio importancia eran los medios progres. Pero es que encima de la promoción, a causa de esta ideología progre que metió en la película, pues no pudo ser estrenada en los países islámicos. Y también actores como Chris Evans, que es el que le pone la voz a Buzz. Normalmente la voz de Buzz había sido de Tim Allen, siempre que le había puesto la voz durante toda la vida. Pero claro, Chris Evans es un tío súper progre y Tim Allen es conservador. Así que no hace falta decir mucho más porque lo sustituyeron. Pues bien, pues Chris Evans se dedicó a insultar a los espectadores que fuesen de ideología conservadora. Que son, mira la casualidad, las personas que tienen más hijos. Que son las que deberían llevarlo al cine. En fin, un desastre. Pero es que, no contentos con el fracaso de Pixar, pues llegó noviembre y llegó el estreno, que siempre se estrenan en noviembre los clásicos Disney, de todos los años. En este caso fue Strange World, una película en la que casi toda su promoción giró en torno a que era la primera película Disney con un protagonista gay. Eso era lo importante. O sea, tú veías las promociones y no hablaban de qué iba la película. Hablaban de que el protagonista era gay y que todos sus personajes eran inclusivos. Eran tan inclusivos que hasta el perro era discapacitado. Resultado, pues el mayor fracaso en la larga historia de Disney, que ya es decir, para un coste de 180 millones más lo que se gastase en promoción, consiguió la increíble taquilla de 73 millones. O sea, perdieron 150 millones de dólares, aparte de lo que se gastaron en publicidad. Que en esta película no fue demasiado, porque yo creo que ellos ya veían que no iba a dar ningún sitio. Pero es que terminamos aquel glorioso año con las posiblemente dos peores series de la historia del cine moderno. Hulka y la serie de Willow. Yo, que soy un auténtico enamorado de la maravillosa película de Willow de los años 80, cuando la vi, me dieron ganas de arrancarme los ojos. O sea, es tan mala esta serie, que habiéndose estrenado hace nada, ya hace meses que Disney Plus la ha retirado. Porque le sale más caro, más costoso el mantener la serie, que tiene unos costes, le sale más caro que el tenerla, porque no la ve nadie, de lo malísima que es. Y si bien es cierto que Disney medio acabó salvando en parte, el año gracias a Avatar 2 y sus increíbles 2.320 millones. Pero que no olvidemos que no solo ha recaudado muchísimo menos que la primera, sino que no ha sacado tantos beneficios como uno podría imaginar. Pues porque de esos 1.100 millones de ingresos, porque son 2.320, pero cuando le quitamos la parte que le corresponde a los cines, pues unos 1.100 de ingresos, hay que restarle el increíble coste de producción de esta película, que costó 460 millones de dólares producirla, más unos 200 millones en publicidad. Esto hace que más o menos realmente de beneficios en el cine le quedase unos 440 millones. Pero es que estos 440 millones, que como digo podrían salvar buena parte del año, no son solo para Disney. Porque las condiciones que tienen con James Cameron son muy especiales. Y él se lleva un pico muy gordo de estos beneficios porque no en vano es el rey de Hollywood. Y aparte que esta película tuvo una serie de inversores externos que también pusieron dinero y también se llaman beneficios. Inversores, por cierto, que han demandado, esto se ha sabido hace poco,
que han demandado a la compañía porque no están de acuerdo con la parte que Disney les ha dado, acusándolos de haber hecho fraude contable para darles menos de lo que les correspondía. Y en fin, llegamos al año 2023, al actual. El año en el que Hollywood se está medio yendo por el retrete. Pero hoy no toca hablar de Hollywood, hoy toca hablar solo de Disney. El año empezó con Ant-Man y la avispa Quantumania, la película que empezaba la fase 5 del universo Marvel y que apostaron muy fuerte con ella. Resultado, un bodrio y el mayor fracaso del universo Marvel. Además de tener un CGI, es decir, unos efectos especiales terribles. Parecen de una película del montón de principios de siglo. O sea, El Señor de los Anillos, que es del año 2001, que ya tiene la florera de 22 años, pues tiene muchísimo mejor CGI. Y fue incluso muchísimo más barata contando la inflación. Pero bueno, después de esta, pues vino una auténtica pesadilla cinematográfica, como fue Peter Pan y Wendy. Aunque esa película, ese nombre no le va bien, realmente debería llamarse Wendy Empoderada, Garfio, Campanegra y un niño hindú llamado Peter que pasaba por allí para ser rescatado constantemente por las damas del lugar. Ese debería haber sido el título. Que es terrible, que ni decir tiene, que realmente es un mojón del tamaño de Sagitario. Y esto es el agujero negro que hay en el centro de la galaxia. De verdad es que si me dedicase más a hacer análisis de películas, esta merecería un análisis porque es terrible, es de lo peor que he visto en mi vida. Pero, como digo, llegó la hora de la verdad con sus grandes estrenos de primavera y verano. Guardianes de la Galaxia, Elemental de Pixar, Indiana Jones 5, La Casa Embrujada, La Sirenita. Y aunque esta fue una de las primeras en estrenarse, la voy a dejar para el final. Guardianes de la Galaxia ha sido la única alegría de Disney este año. Y no para tirar cohetes. Con un coste de 250 millones y unos 100 en publicidad, ha recaudado la magnífica cifra de 845 millones. Esto le da unos beneficios en los cines de unos 140 millones, lo que es bastante, aparte de lo que saquen después. O sea, lo que ya después saquen en streaming y todo eso, pues aparte. O sea, esta película ha sido un éxito. Moderado, pero un éxito. Y a mí la película me gustó, o sea, muchísimo más que la segunda, que me parece muy mala. Tiene menos wokeismo que la mayoría de las producciones actuales, que tiene, ojo, tiene, pero menos. Y también le ayudó que era el final de la historia de este grupo. Elemental. Pues Elemental es la constatación que Pixar está muy dañado. Aunque esta película no ha metido tanta ideología, es que ya no hay confianza en la marca. Aparte que la película es un bluff, o sea, no es que esté mal, pero tampoco dice nada. A mí me parece, como otras que ha hecho últimamente Pixar, que no va a pasar al recuerdo, ni cuando pienses en las grandes películas de Pixar te vas a acordar de esta. O sea, es una película, sin más, del montón. No, es un bluff, la verdad. Yo creo que es una buena forma de describirla. Pero el problema es que ya no hay confianza en la marca. Porque cuando haces cine familiar y te tiras haciendo porquerías o películas medio mediocres durante varios años y además te pones a insultar a tus clientes potenciales, esa no es la mejor estrategia. Y esto es lo que ha estado haciendo Pixar en los últimos años. Además de que Disney tiene un severo problema con el coste de sus producciones. Elemental ha costado 200 millones y ha recaudado 458. No ha salido de pérdidas. Necesitaba unos 550 o 600 millones, contando, como decimos, la publicidad. Y es que otras productoras como DreamWorks, Sony o Illumination han hecho películas con un coste muy inferior y son películas superiores. El gato con botas, El último deseo, tenía un presupuesto de 90 millones y parecía que iba a fracasar. Yo creo en parte que porque la primera parte fue muy floja. O sea, las cosas como son, la primera parte del gato con botas es muy mala, o al menos a mí me pareció muy mala, o al menos muy olvidable. Y sin embargo, esta segunda es muy buena. A mí me ha gustado mucho. Y ha sido un auténtico exitazo. O sea, 484 millones de recaudación, que es menos de otras que he dicho que han fracasado. Pero claro, con un coste de producción muy bajo y también se gastaron poco en promoción. Y esta película además es que fue para arriba. O sea, en las primeras semanas consiguió menos recaudación que en las siguientes. Y se mantuvo muy bien. O sea, tuvo muy buen aguante. Y esto pues le ayudó a que al final fuese un éxito. Y fue por el boca a boca. O sea, esto no es normal. Que una película se mantenga durante tanto tiempo una recaudación alta no es normal. Y esto es lo que la ha hecho triunfar. Y es porque es realmente una buena película. De lo mejor que se ha hecho este año. Aunque también hay que decir que DreamWorks ha fracasado con La terrible Kraken y Sirena. Las aventuras de una Kraken adolescente también la han llamado. Que sinceramente
Yo no sé, de verdad, de quién fue la idea de hacer esta película. Pero vamos, es que yo no sé en qué estaban pensando. Ha sido un fracaso absoluto, pero es que se sabía que iba a ser un fracaso. Pero al menos solo ha costado 70 millones más lo que se gastase en promoción. Y llegamos a Indiana Jones y el Dial del Destino. ¿Qué decir? Esta película, para empezar, ha tardado demasiado en llegar. Y no es lo que los fans han pedido toda la vida. Toda la vida los fans de Indiana Jones han pedido una película de Indiana con la Atlántida. Como hubo un juego que fue fantástico, que iba sobre la Atlántida. Y todos los fans pedían eso. Pero bueno, la idea de la película realmente no es mala. Viajes en el tiempo, Arquímedes. Pero claro, no es mala si se hace bien. Y en fin, como ha estado haciendo Disney, con la infame Kathleen Kennedy a la cabeza de Lucasfilm, una tipa que odia a los hombres y especialmente a los héroes masculinos blancos, de raza blanca, pues esta mujer desde que tiene poder, pues ha dedicado su carrera a destruir esta clase de personajes como Luke Skywalker, como Obi-Wan, como Han Solo, como Matt Mardigan y otros tantos. Pues aquí se dedicó a destruir al personaje y a sustituirlo por un personaje femenino, Peggy Sue. Esto quiere decir un personaje que lo hace todo bien, un personaje que no tiene interés porque no tiene desarrollo ninguno, porque este personaje lo va a hacer todo siempre mejor que él, porque no puede ser de otra forma. Indiana pues ha sido un fracaso monumental. Tenía que recaudar unos 800 millones como mínimo y ha logrado recaudar 366. Esos son unos ingresos de unos 180 millones y costó 300 millones más un mínimo de 100 millones en promoción. Es decir, que con esta película han perdido más de 220 millones. O sea, terrible. Realmente deberían aprender de Sony a la hora de jugar con la nostalgia, porque Disney lo ha hecho de forma penosa. Otra película, La Mansión Embrujada. Poco de qué decir. Es malilla sin más. ¿Qué están haciendo? Yo la verdad es que no sé qué están haciendo Disney, no tienen ideas, no saben hacer las películas. Yo a quienes han puesto enfrente a dirigir las películas últimamente, pues y a hacer los guiones, pues de verdad, yo creo que si pusiesen a la inteligencia artificial o a un chimpancé delante de una máquina de escribir, yo creo que lo harían mejor. Porque vamos, 150 millones de coste, más lo que se hayan gastado en promoción, y ha recaudado 76. Poco más que añadir. O sea, este es un ejemplo de que Disney ha perdido la confianza del público. Antes, con su nombre, solo con el nombre de Disney, bastaba para hacer que una película, por mediocre que fuera, diese pingües beneficios. Ahora lo han hecho tan mal y han metido tanta política y tanta mierda en sus producciones que su nombre, el nombre de Disney, ahora mismo resta más que suma. Y llegamos por fin a La Sirenita. La he dejado para el final porque La Sirenita no es una película más. A finales de los años 80, Disney estaba en una crisis económica enorme. No era ni muchísimo menos el monstruo que es hoy en día. Y llegó La Sirenita en 1989 y lo cambió todo. No es que recaudase mucho, recaudó 211 millones de esa época, obviamente, valía mucho más que ahora, pero con un costo de producción de 40, y no llegó a 10 en gasto de promoción en cines. Después sí se gastaron más, pero porque fue un éxito en vídeo. Como digo, multiplicó en el cine por 5 su producción, lo cual está muy bien, pero no fue un bombazo, porque el bombazo llegó en vídeo. O sea, en vídeo fue un éxito descomunal, una cosa inimaginable hoy día, más porque hoy en día no se venden películas prácticamente. La película enamoró a casi todo el mundo y ayudó a empezar lo que para casi todos es la mejor época de Disney. Le siguieron Los Rescatadores 2, que pasó sin pena ni gloria, pero después llegó La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León. O sea, a partir de ahí bajó la excelencia, o sea, pero manteniendo un buen nivel. Llegó Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulan, Tarzán, Fantasía 2000, Dinosaurio. A partir de ahí llegaron unos años decadentes, pero todo empezó con La Sirenita, cuya protagonista, Ariel, una adolescente inmadura pero encantadora, se convirtió sin discusión en la princesa favorita de la mayoría de las niñas, un auténtico símbolo. Sin embargo, la versión de acción real, que podía haber sido tan exitosa, pero claro, la Disney actual es lo que es. Empezaron cambiando la raza del protagonismo, Empezaron cambiando la raza de la protagonista. En esta especie de odio que Hollywood y Disney en particular le tiene a los pelirrojos, a los que están haciendo
prácticamente desaparecer a todos los personajes pelirrojos de sus películas, pues Ariel y Peter Pan, por ejemplo, son los dos últimos de una larguísima e interminable lista. Pues después de hacer este cambio de raza, empoderan al personaje, hacen que no tenga ningún sentido la historia, que era una cinta de maduración. No, aquí no. Aquí han conseguido hacer una especie de cosa que no tiene sentido en la película. Ariel era la princesa favorita con sus errores. Las niñas, niños, adultos se podían identificar fácilmente con personajes que se equivocan porque todos lo hacemos. Y eso es lo que Disney ahora no entiende. En la película, una sirena que solo ha visto brevemente un barco en toda su vida no se puede poner a manejarlo para matar a Úrsula. Eso no tiene sentido. Pero también eso pero que tiene que ser una mujer el que rescate a un hombre y no puede ser jamás al revés. Aunque en la original, Eric mata a Úrsula después de que Ariel lo salvara previamente. Es que no saben hacer las cosas. Todos los cambios que se han producido en la película son un auténtico desastre. Todos restan, salvo quizá que le dan un poco más de profundidad al personaje de Eric, que en la película original no pinta absolutamente nada. Es quizá lo único en toda la película que es algo mejor que el antiguo. ¿Y qué decir de Sebastián y Flounder? Que joder, el pez en la película nueva es un 0 a la izquierda. No transmite, pero es que no sale prácticamente. Y Sebastián, que es lo mejor de la película, pero lo es por la voz. O sea, el trabajo de doblaje es maravilloso, pero claro, después lo ves y te dan ganas de ir a una marisquería. Su imagen transmite, lo único que transmite su imagen es que es delicioso, que parece delicioso. No puedes empatizar jamás con un cangrejo que es hiperrealista. En fin, un desastre en la Sirenita 2023, con un coste de 250 millones y unos gastos de promoción, de que estos sí se saben, de 140 millones, lo que hace un coste total de 390 millones, lo que significa que necesitaba recaudar unos 800 millones para salir de pérdidas. Y sí, puedes decir que una película como esta genera después de dinero, y es cierto. Las estimaciones optimistas de Disney para después del cine, sumando el streaming, la venta de mercaderías, la venta física de la película, las retransmisiones, etc., es de 150 millones. Por lo que contando hipotéticos ingresos futuros necesitaba 650 millones y ha recaudado 563 millones. Millones y millones en pérdidas. Pero sí, las otras películas que mencioné también han perdido, incluso en el caso de Indiana Jones, muchísimo más. ¿Por qué entonces le doy tanta importancia a la Sirenita? Pues porque es la Sirenita. Si el Rey León, sin gustar, llegó a hacer hace unos años 1.663 millones, si hubiesen hecho una buena película, que no tenía que ser un peliculón, simplemente pasar el dibujo a acción real, respetando a los personajes, respetando la historia, ampliando si quieren un poco lo que hicieron con Eric, y nada más, y esta película hubiese pasado fácilmente los 12.000 millones. Estoy completamente convencido. Pero no. No es lo que han perdido. Es lo que han dejado de ganar. Es que han perdido su segunda gran carta, su segunda gran baza. La primera fue el Rey León. Esta ha sido la segunda. Les queda Frozen. Pero este fracaso no es un fracaso más. Es la certificación que Disney está muy, muy dañada. Y van a tener que hacer muchísimo para recuperarse. Y de momento no parece que tengan intención de hacerlo. En la última reunión, donde se trató el rumbo de la empresa, Bob Iger, que es el actual consejero delegado de Disney, el que dirige la empresa, ha reconocido que la ideología que están inculcando a la empresa les está haciendo reducir sus beneficios o incluso perder dinero, pero que no les importa, que van a redoblar sus esfuerzos en inculcar esta ideología a los jóvenes, cueste lo que cueste, porque ese es el actual gran objetivo de la empresa. Y esto, hay que reconocer que no es habitual que una empresa reconozca que su objetivo es meter mierda ideológica a los jóvenes por encima de ganar dinero. Pero así están las cosas ahora mismo en Occidente. Y esta compañía realmente se puede permitir que lo que es su departamento de cine le pierda dinero, porque este supone realmente solo entre un 7 y un 10% de sus ingresos totales. La mayoría de los ingresos de Disney vienen de lo que es la televisión, de todas sus películas que están en televisión y se están retransmitiendo en los distintos canales. Y también por los beneficios de los parques, aunque estos no están tampoco en su mejor momento. Pero Disney hace solo un lustro, hace solo 5 años, lo tenía todo, eran los reyes. Y lo han tirado a la basura. ¿Se recuperará?
pues solo el tiempo lo dirá. Ya veremos si la sociedad en su mayoría la acaba comprando para su, para mí, deleznable discurso racista y sexista. Y yo por mi parte no soy optimista con la sociedad que se está formando. O sea, yo lo noto bastante, sobre todo entre la juventud, un aumento en la polarización y en el odio entre la gente. Que es exactamente lo que están buscando. Y yo espero equivocarme en este sentido. Pero bueno, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Si es así, compartid el vídeo, dadle like a la campanita. Y nos vemos en el próximo video programa. Hasta pronto. Disney lleva varios años con su falsa inclusión. Cambian todo sin sentido, qué gran equivocación. Ellos creen que con eso causan representación, pero no se han enterado que eso es discriminación. Disney va mal, Disney va mal. Ya no entretienen, solo te quieren adoctrinar. Antes producían joyas y ahora no se cansan de fracasar, metiendo sus ideologías. Disney va mal. Todo y todo lo vuelven woke, como le pasó a Marvel. Dañaron a Star Wars y a Willow no puede ser. Mi piel sabrosita y negra la usan por política. Si criticas sus producciones, de racista te acusarán. ¡Ay no! Disney va mal, Disney va mal. Ya no entretienen, solo te quieren adoctrinar. Un mundo extraño y Buzz Lightyear y una larga lista fracasa aquí, sin olvidar de sus segundas partes que se fueron al streaming. Cualquier cosita la vuelven progresines vacíos, poca atención, no tienen ni genio, creatividad, se les fue la imaginación. Sí, Disney va mal, Disney va mal, Disney va mal, Disney va mal. Ya no entretienen, solo te quieren adoctrinar. Antes producían joyas y ahora no se cansan de fracasar, metiendo sus ideologías. Disney va mal. Unos live action que nadie quiere. Disney va mal. Llenan todo de reseñas falsas, te meten lo progre hasta la garganta. Ya Disney no gusta, Disney no encanta, Disney va mal.